Hola, buenos días. La clase de hoy se trata de evaluar la urgencia oftalmológica. Cuando hablamos de urgencia oftalmológica la podemos dividir en tres grandes grupos. El primero son las urgencias oftalmológicas de origen traumático, las cuales se producen principalmente a nivel del hogar o actividades laborales. Sin embargo, tenemos las urgencias oftalmológicas que pueden ser causadas por las mismas patologías del ojo o por patologías sistémicas que afecten al globo ocular. Y por último, no podemos dejar de lado la urgencia oftalmológica que se ve en secundaria a cirugías de carácter oftalmológico. En primer lugar, vamos a hablar del trauma ocular. El trauma ocular es una de las patologías más frecuentes en los servicios de urgencia. Pueden abarcar del 1 al 5% de todas las urgencias que llegan a atención. Principalmente está originado por mecanismos contusos o penetrantes sobre el globo ocular y sus estructuras anexas, y que puede originar o no un daño tisular y también funcional, comprometiendo la función de la visión de forma temporal o permanente. Esto afecta principalmente a pacientes de origen de sexo masculino y entre los 20 y 40 años de edad. Como lo mencioné recientemente, es un motivo frecuente de consulta. Acá sale que es de un 5 o un 30% de las urgencias que se ven en algún servicio de urgencia. Y el 90% de los traumas oculares son evaluados inicialmente por un médico no especialista, es decir, por un médico general. Y afecta principalmente a la población masculina entre los 20 a 40 años. El hogar, el trabajo, el colegio y las actividades deportivas son las principales causas de trauma ocular, y sus secuelas pueden ser bastante importantes, ya que pueden producir una discapacidad física importante que puede ir hasta un 18 o 25%. Sin embargo, las consecuencias psicológicas y sociales que pueden conllevar un trauma ocular también son importantes. Como se los dije, se los mencioné de forma anterior, habitualmente afecta a población joven laboralmente activa. Por lo tanto, estos pacientes producen un desmedro en la situación familiar. Y esto va a llegar a alteraciones en el contexto psicosocial. Tal como lo mencionamos anteriormente, el trauma puede ser abierto o cerrado. ¿Cuál va a ser la diferencia? El compromiso de las paredes, es decir, si hay o no solución de continuidad. Cuando hablamos de un trauma cerrado no significa que sea menos grave, ya que puede afectar inflamatoriamente las diferentes estructuras del ojo, desde el segmento anterior, la formación de catarata, una conmoción retinal, un desgarro de la retina y posteriormente un desprendimiento de retina. Sin embargo, el trauma abierto es una urgencia que debemos tratarlo lo más precoz posible. Debemos recordar que los traumas oculares están dentro de las patologías GES, por lo tanto es una garantía del Estado en relación a estos pacientes. Los traumas abiertos pueden ser penetrantes en caso que tengan solamente una puerta de entrada, o perforantes si tienen una puerta de entrada y una puerta de salida. Y por último, hablamos de estallido cuando, producto de la energía que genera el impacto de un cuerpo extraño sobre el ojo, genera una rotura de las paredes del ojo con la exposición de los tejidos intraoculares. Como lo mencioné anteriormente, la clasificación del trauma ocular puede ser abierta o cerrada. La abierta es que compromete todo el espesor de la pared. Puede ser penetrante con una herida única. Esta herida única puede ser a nivel corneal, limbar o escleral. Y cuando son penetrantes es importante descartar la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Por lo tanto, acá el examen clínico, los antecedentes y los exámenes complementarios, principalmente el TAC de órbita, son importantísimos para poder evaluar este tipo de patología. Cuando hablamos de perforante, como lo mencioné anteriormente, es que tiene una puerta de entrada y una puerta de salida, y esto no significa que puede excluir la presencia de un cuerpo extraño intraocular. Y por último, el estallido ocular es cuando un elemento contuso eh, toma contacto con el ojo y con la energía suficiente, produce una ruptura de las diferentes paredes. Ya, pues, principalmente se produce a nivel de la esclera. Cuando es un trauma cerrado, también puede tener un compromiso parcial de la pared, sin embargo el contenido intraocular no está expuesto. Esto puede ser una contusión en el caso de que no exista una solución de continuidad en la pared, o en el caso que haya un compromiso parcial de la pared puede ser una laceración. Principalmente lo vemos a nivel de la conjuntiva. Sin embargo, a nivel de la córnea pueden existir heridas de espesor parcial que no comprometen la superficie total de la córnea. Sin embargo, debemos recordar que no todos los traumas oculares se producen por elementos contusos o cortantes a nivel del globo ocular, sino que también tenemos por exposición a químicos o por elementos de alta temperatura. Tenemos las causticaciones oculares,
tenemos un tramo ocular contuso, como lo mencionamos anteriormente, tenemos una laceración palpebral, es decir, un compromiso del párpado, y acá es importante distinguir si hay o no compromiso de la vía lagrimal o del reborde del borde palpebral. La erosión en los cuerpos extraños oculares, que son bastante frecuentes cuando no comprometen el total de la pared corneal, en los tramos oculares abiertos, que ya lo mencionamos anteriormente, y no olvidar nunca las fracturas de órbitas cuando son golpes de alta energía. Sin embargo, un punto aparte son las quemaduras por elementos de alta temperatura de radiación, ya que esto habitualmente compromete tanto el globo ocular, los párpados, como también otras estructuras de la región facial. Como se mencionó en las diapositivas pasadas, una causticación ocular es una emergencia, ya que mientras más precoz el tratamiento, mejor es el pronóstico del paciente. Y aquí, como dice, la precocidad del tratamiento determina el pronóstico visual del paciente. ¿Y por qué se produce esto? Porque cuando nosotros hacemos una descontaminación precoz del ojo, principalmente a través de algunos elementos que son descontaminantes, pero también puede ser a través de agua, suero fisiológico o ringer, se disminuye el tiempo de exposición del químico sobre la superficie corneal. También se reduce el pH, o se trata de regular el pH, y se disminuye la concentración del químico. Por lo tanto, es fundamental el tratamiento lo más precoz posible, y en el caso que el paciente nos llegue a un servicio de urgencia, preguntarle cuánto tiempo tomó entre la exposición al químico y el primer lavado. Lamentablemente, los álcalis juegan un papel importante en las causticaciones oculares y son elementos bastante graves, ya que los álcalis producen una ruptura de la pared de la superficie del ojo o la superficie corneal, produciendo una penetración y daños importantes en las estructuras tanto externas como internas del ojo. Hay complicaciones bastante graves como la perforación corneal, el cimbléfaro, la opacificación corneal permanente, que se llama leucoma, el entropion, la triquiasis y también el glaucoma. Debemos recordar que cuando hay una penetración importante de químicos en la estructura interna del ojo, la presión del ojo puede variar de forma importante entre los diferentes periodos. Puede haber una disminución de la presión intraocular y posteriormente un aumento de la presión intraocular. Por lo tanto, en el caso de las causticaciones, lo más importante es el tratamiento precoz. El lavado mínimo debe ser por 30 minutos con la solución que ustedes tengan a mano. Como mencioné anteriormente, ¿de qué depende el daño? Principalmente del tiempo de exposición, del tipo de químico, de la concentración del químico y el tiempo en que uno actúe sobre la superficie ocular. Hay áreas que pueden ser comprometidas, hay muchas veces que están comprometidas la córnea, sin embargo algunas veces están comprometidos los fondos de saco, lo cual puede ser más doloroso que el mismo compromiso corneal. La penetración del agente es un elemento importante, como se los mencioné anteriormente. Los álcalis habitualmente destruyen la barrera de protección natural del ojo, penetrando rápidamente, a diferencia de los ácidos, que generan una pequeña barrera química sobre la superficie y disminuye la penetración del químico. Sin embargo, tenemos que recordar que la capacidad de la superficie corneal de mantener de forma externa el químico solamente dura 10 segundos, y al minuto ya se observa una penetración del químico sobre las estructuras del ojo, principalmente a nivel del estroma corneal. Como les dije, la concentración y el tiempo de exposición son fundamentales. Los ácidos, como lo mencioné en la diapositiva anterior, tienden a ser menos severos y tienen un pH menor a 4. ¿Y qué hacen los ácidos? Denaturan y precipitan las proteínas, produciendo una barrera sobre la superficie del ojo, impidiendo la penetración tan rápida del químico. Generan una barrera que toma un color como vidrio esmerilado, como les dije ahí, y esto previene la penetración corneal. Sin embargo, el ion hidrógeno causa daño por penetración y produce la alteración del pH en las estructuras externas e internas del ojo. El ácido sulfúrico, que está principalmente en las baterías, y el ácido clorhídrico, que es el cloro que se utiliza en piscina, son los principales agentes involucrados en este tipo de quemaduras.
Sin embargo, nuevamente, por suerte, esto genera una barrera y puede disminuir la penetrancia y el daño a las estructuras internas del ojo. Cuando uno recibe un paciente con una causticación o una exposición al químico, es fundamental reconocer el tipo de químico. ¿Por qué? Porque lo que les hemos mencionado en reiteradas oportunidades. Los álcalis son lipofílicos, producen una rápida penetración y producen mayor daño. Inducen la saponificación liberando enzimas proteolíticas desde la célula dañada. Este cation responsable de la penetración reacciona con el grupo carboxilo del colágeno y glicosaminoglicanos, aumentando el daño que produce el mismo químico. Como les mencioné, a un químico solamente le toma 10 a 15 segundos producir una rotura de la barrera de protección natural del ojo y penetrando a nivel del estroma o segmento anterior, produciendo diferentes alteraciones tanto en la malla trabecular, en el cristalino o en estructuras más internas como en la retina. Por lo tanto, como les dije, mientras más precoz el tratamiento, mejor es el pronóstico de estos pacientes. La soda cáustica, el cal y el amonio son agentes más comunes y esto habitualmente lo encontramos en elementos de la construcción. Como se mencionó, la hidratación de los glicosaminoglicanos van a producir una opacidad corneal y esta opacidad corneal lamentablemente es permanente, por lo tanto esto va a afectar la función visual. La hidratación del colágeno también produce un acortamiento, engrosamiento de las fibras y una alteración del trabéculo, produciendo un aumento de la presión intraocular o un glaucoma secundario a una causticación. El daño del epitelio de los cuerpos ciliares disminuye la secreción de ascorbato y su concentración en la cámara anterior. Por lo tanto, un pH mayor a 11.5 en el humor acuoso puede generar un daño irreversible con hipotonía y tisis bulbi. Como resumen, en el manejo de las causticaciones, la irrigación profusa es urgente. Mínimo, como se mencionó, debe ser de 30 minutos. El tipo de solución puede ser bastante variable. Puede ser de suero fisiológico, ringer o agua de la llave. Y en el caso que ustedes lo tengan disponible, existen soluciones descontaminantes. La revisión posterior para descartar partículas residuales es fundamental, principalmente haciendo aseos de fondos de saco. Recuerden siempre que estos pacientes llegan con dolor, por lo tanto los analgésicos sistémicos y tópicos como la proparacaína es fundamental para la evaluación y el tratamiento de estos pacientes. En el caso de causticaciones graves, la derivación debe ser inmediata, idealmente dentro de las primeras 24 horas. Y toda exposición al químico debe tener un control dentro de las primeras 24 horas. Ya que en algunas ocasiones una causticación que aparentemente puede ser simple, a las 24 horas puede tener un mayor compromiso de las estructuras oculares. En el caso anterior, podemos ver que se trata de una queratitis actínica o una quemadura de la superficie corneal por radiación. Las quemaduras son producidas por diferentes fuentes luminosas, ya sea radiación ultravioleta, infrarrojo o radiaciones ionizantes. Sin embargo, lo más frecuente es por radiación ultravioleta, que es de uso habitual, por ejemplo, la soldadura, los solarium, la radiación solar. De hecho, hay deportes en los cuales es bastante frecuente ver este tipo de queratitis actínicas, por ejemplo, los deportes que se hacen en lago o mar o también en la nieve, ya que el epitelio corneal absorbe gran parte de la radiación y luego se descama y generando unas lesiones tipo puntiforme difusa en la superficie corneal que son bastante dolorosas. Los síntomas habitualmente son dolor. El dolor no se presenta de forma inmediata, sino que se puede presentar de forma tardía. Puede presentarse hasta 4 o 6 horas después de la exposición. Fotofobia, es decir, la sensibilidad a la luz, epífora y blefaroespasmo, que es un elemento de protección que genera el ojo frente a las noxas. Los signos que pueden presentar puede ser una disminución variable de la visión, una inyección ciliar, es decir, un ojo rojo, y lo que les decía previamente, una lesión corneal micropuntata en la mayoría de la superficie corneal o en las zonas de exposición. Bueno, ¿y qué hacemos en estos casos? Lo primero es tratar de disminuir el dolor del paciente. Se usan anestésicos tópicos tipo proparacaína y lo podemos usar una gota al momento del examen y como máximo 3 veces. Siempre hay que descartar los cuerpos extraños, ya sea corneal o tarsal, por tanto la eversión del párpado posterior a la aplicación de proparacaína es fundamental. En los casos
de que el dolor sea bastante intenso, se puede poner un ungüento antibiótico puro más un sello ocular y analgesia sistémica. Siempre recordar que estas patologías son bilaterales, por lo tanto siempre tratar de sellar el ojo que tiene más sintomatología. En caso de lesiones por láser, la derivación es urgente debido a que pueden producirse lesiones a nivel retinal que se llaman maculopatía fótica y esto es bastante grave con consecuencias funcionales importantes. La evaluación por especialista idealmente debe ser dentro de las primeras 24 horas o la reevaluación por parte del médico que lo controló dentro de las 24 horas para descartar que no vaya a haber alguna otra lesión como cuerpos extraños como lo mencionamos anteriormente. Como se mencionó en el caso clínico descrito, se trata de un paciente con un cuerpo extraño corneal. Las erosiones corneales y los cuerpos extraños, tanto sea tarsales como corneales, dan una clínica bastante similar una u otra, es decir, sensación de cuerpo extraño, valga la redundancia, ojo rojo, fotofobia, blefaroespasmo. Y es la consulta más frecuente en los servicios de urgencia. Sin embargo, tenemos que descartar otras lesiones traumáticas o lesiones por lente de contacto o lesiones que sean también por una queratitis, como lo mencionamos en las diapositivas anteriores. Como dice ahí, todas estas generan la clínica similar a un cuerpo extraño. Por lo tanto, el antecedente, la historia clínica y el examen son fundamentales para hacer los diagnósticos diferenciales. La mayoría son cuerpos extraños de origen metálico, habitualmente por esmeril, es decir, pacientes que están trabajando con galleteros y les salta algún cuerpo extraño, ya sea con o sin protección em, de las gafas. La verdad, cuando son sin lesiones por gafas, habitualmente tienen mayor penetración en la córnea y generan una quemadura alrededor de la lesión principal. Aquí hay un elemento importante que tenemos que hablar, que es de las lesiones que se producen por los cuerpos extraños que se originan del golpe de metal contra metal. Habitualmente estos cuerpos extraños son bastante filosos y tienen mucha energía, por lo tanto pueden penetrar dentro del ojo y no mostrar clínica. Es decir, lo único que puede relatar el paciente es visión borrosa, ya sea porque se generó una catarata traumática o porque está generando algún daño intraocular el cuerpo extraño. Por lo tanto, siempre es importante confrontar la anamnesis con el examen clínico para descartar, como les dije, los cuerpos extraños intraoculares. En el manejo, obviamente lo dijimos recién, el antecedente más una inspección corneal bajo iluminación adecuada con anestésicos tópicos. Recordar que estos pacientes tienen bastante sintomatología y la fotofobia es bastante importante, por lo tanto el uso de proparacaína es obligatorio en estos casos. Idealmente evaluarlos bajo amplificación y con la luz adecuada. Es importante siempre buscar los cuerpos extraños que estén a nivel de los tarsos, en los fondos de saco. Por lo tanto, el evertir los párpados con el uso anestésico es importante. Si tenemos fluoresceína más una luz de cobalto, obviamente nos va a ayudar bastante, principalmente cuando no encontramos el cuerpo extraño o el cuerpo extraño solamente generó una solución de continuidad sobre la superficie, es una erosión corneal. Y lo otro importante que cuando usamos fluoresceína con luz de cobalto podemos ver el signo de Seidel, que es la salida del humor acuoso a través de la córnea. Como lo mencionamos en el tratamiento, lo primero, antes de examinar e instalar anestésicos tópicos previa evaluación, obviamente para el confort del paciente, intentar retirar el cuerpo extraño con una tórula húmeda o irrigación. Los cuerpos extraños incrustados se pueden extraer bajo el borde de un bisel de una aguja, sin embargo, esto es bastante controversial ya que podemos generar un daño mayor en el caso de no tener la expertise adecuada. En el caso que ustedes evalúen el paciente y este cuerpo extraño esté en una posición central o esté muy incrustado a nivel corneal, lo mejor es parcharlo con un sello antibiótico y derivarlo para la evaluación por especialista. El sello ocular debe ser compresivo, ya que un sello ocular que no queda en buena posición puede generar mayor daño, ya que la apertura ocular más el sello puede generar una erosión a nivel central de la córnea. Em,
Como se los mencioné, siempre derivar al especialista en caso de cuerpos extraños centrales, ya que esto puede generar, aparte de la lesión por el cuerpo extraño, una cicatriz posterior, un leucoma central y afectar la función visual de forma permanente. Y referirlo con mayor prioridad. Siempre recordar que estos pacientes requieren uso de analgésicos sistémicos. Es siempre importante destacar que en este grupo de pacientes, si hay una lesión palpebral, el párpado es parte del globo, por lo tanto hay una energía asociada al trauma. Es bastante evidente una lesión palpebral, sin embargo, algunas veces estas lesiones palpebrales van asociadas a una inflamación del segmento anterior o pueden ir asociados a lesiones a nivel de la retina, por lo tanto, nunca olvidarse que estos pacientes tienen que ser evaluados por completo. Especial importancia el examen oftalmológico, como les dije, la huesa visual, la motilidad ocular, para descartar que vaya a haber alguna fractura de órbita asociada, los reflejos pupilares, ya que pueden haber alteraciones del nervio óptico o lesiones a nivel del esfínter pupilar. El examen externo para descartar o definir si hay presencia de ifema, es decir, sangre en la cámara anterior, y como les dije, es decir, estos pacientes, si tienen una lesión palpebral, tuvieron la energía suficiente para poder producir otra lesión a nivel de las otras estructuras del ojo. Por lo tanto, el fondo de ojo es prioritario e importante en estos pacientes. La radiología siempre es importante en el caso de fracturas de órbita, el TAC de órbita sin contraste, el examen de elección. Nunca o cuando uno tenga la certeza absoluta de que no vaya a haber un cuerpo extraño metálico, se puede solicitar una resonancia nuclear magnética y en el caso de no tener ninguna de las dos, siempre es útil una radiografía de órbita en diferentes proyecciones. Em, los compromisos del tercio interno del párpado, igual que el reborde orbitario, tienen que ser derivados con prioridad para el manejo quirúrgico, ya que este tipo de lesiones requieren un manejo por especialidad, por oculoplástico principalmente. ¿Y cómo sería la conducta? Aparte de derivarlo, es importante hacer un aseo de la herida solo y solo si, si descartamos el compromiso de una herida penetrante ocular o perforante ocular, ya que un aseo podría complicar el estado del paciente. Los antibióticos tópicos, la cobertura estéril. Recuerden siempre la profilaxis de tétano y vacuna antirrábica según los protocolos y referir al especialista como lo mencioné de forma previa. La reparación es exclusiva del especialista especialmente, como les dije, si hay un compromiso del borde libre o un compromiso de la vía lagrimal. Como les dije de forma previa, el manejo por un especialista es importante ya que evita las secuelas estéticas y las secuelas funcionales, es decir, tanto alteración del borde palpebral que puede generar entropión o triquiasis, como también una vía lagrimal adecuada para la eliminación y disminuir complicaciones posteriores. En el caso anterior, como vimos, se trata de un trauma ocular contuso o un trauma ocular cerrado en el cual vemos una hemorragia subconjuntival bastante amplia a la región temporal. Lo importante de estos casos no es la hemorragia subconjuntival, sino que, como lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, ver cuál es la anamnesis del paciente, cómo ocurrió el evento. Recordemos que una hemorragia subconjuntival es la consecuencia de la ruptura de un vaso que se extravasó sangre. Sin embargo, la energía que tuvo que tener esto puede provocar otro tipo de alteraciones. Por lo tanto, ¿qué tendríamos que revisar en este paciente? Lo primero es, como se mencionó, es un examen oftalmológico completo, agudeza visual, campimetría de confrontación, reflejo pupilar, ya que recordemos que un trauma contuso, como lo mencionamos, puede producir una ruptura del esfínter pupilar y también puede producir una neuropatía óptica traumática que va a llevar a una disminución de la agudeza visual.
Como dice en el primer párrafo, la severidad es variable dependiendo de la energía inicial de la lesión. Los más frecuentes son proyectiles como piedras, pelotazos y se ven principalmente en actividades deportivas. También puede ser un golpe con un elemento contundente o una agresión de terceros con un golpe de puño o de pie. Por lo tanto, es importante evaluar a estos pacientes de forma íntegra y no solamente enfocarnos en la hemorragia subconjuntival. Recordemos que una hemorragia subconjuntival amplia, mayor a 360 grados, puede nos puede orientar a un diagnóstico de una herida escleral oculta o un estallido ocular. El trauma no solamente va a afectar el segmento anterior, como lo hemos mencionado en reiteradas oportunidades, sino que puede afectar tanto la región periférica, produciendo roturas o regmas o desgarro de la retina, agujeros retinales y un acortamiento anteroposterior con el posterior alargamiento. También nos puede llevar eh, al desarrollo de un agujero macular traumático. El agujero macular traumático se puede presentar en el mismo momento de la lesión o hasta semanas después de la lesión inicial. También podemos ver inflamación de la región macular que se llama edema de Berlín. Em, por lo tanto, un trauma ocular cerrado no solamente es lo que nosotros podemos ver por fuera, es decir, una equimosis, un hematoma palpebral o una hemorragia subconjuntival, sino que las lesiones que están en el interior del globo ocular pueden ser tanto o más importantes que lo evidente. Y esta diapositiva resume un poco lo que hablamos recién. El examen oftalmológico siempre tiene que ser completo. La hemorragia subconjuntival de 360 o amplia puede estar escondiendo un estallido ocular. Tenemos que siempre ver la presencia de ifema o hipotonía, que puede estar también ayudándonos a encontrar el diagnóstico. En el caso de disminución de la visión o alteración del campo visual, debe ser evaluado de forma inmediata por un oftalmólogo, ya que un tratamiento precoz obviamente puede mejorar el pronóstico de estos pacientes. En caso contrario, la evaluación oftalmológica puede diferirse entre 24 y 48 horas, siempre cuando usted haya descartado la presencia de un trauma ocular abierto. Como lo mencionamos en las dos últimas diapositivas, siempre hay lesiones asociadas. Las podemos encontrar tanto en el segmento anterior, que es el ifema, que es el sangramiento que queda entre el iris y la córnea. Podemos también observar la subluxación o la luxación del cristalino, y especialmente, no vuelvo a repetir, el examen tiene que ser completo, una anamnesis completa. Si nosotros tenemos pacientes con colagenopatía, por ejemplo, un síndrome de Marfan, existe mayor posibilidad que haya una luxación del cristalino. También tenemos que descartar la fractura orbitaria y de la pared nasal, la presencia de lesiones a nivel del iris. em, También podemos evaluar la presencia de midriasis traumática por rotura del esfínter. También podemos encontrar iritis traumática, que es la uveitis producto del trauma o la inflamación del segmento anterior, la hemorragia subconjuntival y en menor medida una catarata traumática. La catarata traumática es bastante infrecuente en traumas cerrados, sin embargo se puede presentar, no se presenta de forma inmediata, sino que de forma tardía, y habitualmente está asociado a electrocuciones o traumas oculares abiertos. ¿Cuáles son las lesiones del segmento posterior? Podemos ver cuando hay traumas de una energía bastante alta puede producirse hemorragias coroideas que van a llevar a una disminución importante de la agudeza visual, coroiditis traumática, hemorragias vítreas, que es lo mismo es lo que uno también encuentra en la retinopatía diabética, desgarro o desprendimiento de la retina, primero el desgarro y posteriormente el desprendimiento de retina. Por eso es importante la evaluación precoz, ya que un tratamiento de un desgarro retinal con láser podría evitar la evolución de un desprendimiento de retina. Hemorragias subretinales que son bastante graves y se presentan a nivel del polo posterior, ya que la lesión de la sangre sobre la retina empieza a producir una alteración de la funcionalidad ya a los 30 minutos de contacto. Y como les mencioné también la presencia de neuropatía óptica traumática, que a pesar de un manejo precoz, tiende a no tener muy buena evolución. Pacientes con agudezas visuales bajas, por ejemplo, menor a 20/400, percepción de luz o cuenta de O, tienen una evolución bastante mala a pesar de un tratamiento precoz con corticoides.
La hemorragia subconjuntival no es exclusiva del trauma, sino que se puede presentar también en otras patologías, por ejemplo, hipertensiones arteriales con mal control, en lo cual puede ser un signo de alarma que el paciente presente una hemorragia subconjuntival. Por lo tanto, siempre evaluarlo con la anamnesis, y uno puede ver las hemorragias subconjuntivales de diferentes formas. Recordemos que la hemorragia subconjuntival tiene una evolución espontánea, tiende a la regresión, tiende a decaer, es decir, por ejemplo, parte de la parte superior iba a ir bajando hacia inferior por una cosa de gravedad, y habitualmente lo único que uno le tendría que dar a estos pacientes son lágrimas artificiales en caso que tengan molestia. Una lágrima artificial 4 o 5 veces al día podría disminuir un poco la sensación de ojo rojo. Sin embargo, la evolución normal es entre 15 a 21 días, obviamente dependiendo del grado y el vaso que se rompió. Como se dice ahí, también no es exclusiva del trauma, sino que también lo podemos encontrar con maniobras de Valsalva, por ejemplo, tos, vómitos, y como le sale ahí, una hipertensión arterial con mal control. No requiere tratamiento, y la evolución, como les dije anteriormente, en los pacientes con trauma, lo importante no es la hemorragia subconjuntival, sino que qué lesiones podría estar también asociadas a el evento traumático. En el caso del linfema también es una extravasación de sangre. Esto se produce en el segmento anterior, es decir, entre el iris cristalino y la córnea. ¿Por qué es importante el linfema? Porque el linfema puede estar asociado también a aumento de la presión intraocular por alteración o por tamponamiento del trabéculo. Habitualmente este sangramiento es originado en el iris o en el cuerpo ciliar. Como sale ahí, el aumento de la presión intraocular es lo más importante. Por lo tanto, si nosotros tenemos una hemorragia subconjuntival amplia, es decir, en bola 8, es un paciente que debemos derivarlo de forma urgente para un tratamiento por especialista. ¿Y por qué es importante? Primero, porque obviamente un aumento de la presión va a producir un daño a nivel del nervio óptico, lo cual no sería una neuropatía óptica traumática, sino que sería una neuropatía óptica de tipo glaucomatosa secundaria a un aumento importante de la presión. Y lo otro importante es que si nosotros tenemos presiones elevadas y sangramiento en el segmento anterior, puede haber una infiltración de la córnea con una disminución secundaria de la agudeza visual. Por lo tanto, el manejo del linfema debe ser tratado precozmente, especialmente si está asociado a aumento de la presión intraocular. Como dice ahí, y como lo mencionaba anteriormente, el tratamiento debe ser por especialista, debe ser derivado de forma precoz, ya que una hemorragia del segmento anterior significa un trauma de alta energía. ¿Cuáles serían los manejos en el caso de una evaluación por médico general? Principalmente es la posición semisentada, es decir, evitar que el paciente se ponga en decúbito, ya que al tenerlo en posición semisentada podemos dejar libre la parte superior del trabéculo, y con eso poder seguir funcionando y manteniendo presiones intraoculares adecuadas. Si nosotros tenemos pacientes que están con náuseas o vómitos producto del aumento de la presión del ojo, obviamente tenemos que tratar de manejar esto con antieméticos. Un protector ocular, siempre evitar el sello compresivo, ya que nosotros no sabemos si hay una herida escleral oculta o algo que no estemos viendo. Y es importante derivarlo porque estos pacientes requieren un seguimiento estricto por especialistas, ya que es una de las mayores complicaciones del aumento de la presión intraocular, como lo hemos nombrado varias veces. Cuando hablamos de traumas cerrados, también podemos hablar de alteraciones del posicionamiento del cristalino, que es el lente natural del ojo. En este caso podemos encontrar luxaciones cuando hay una rotura completa de las fibras celulares, o subluxaciones cuando hay una debilidad o una pérdida de las fibras celulares. Aquí podemos ver una imagen del sol naciente con una elongación de las fibras celulares superiores. Como les mencioné, es importante siempre evaluar los traumas oculares en relación a la anamnesis, es decir, las causas, cómo se produjo, y los antecedentes médicos de los pacientes. En los casos de las opacidades del cristalino o cataratas traumáticas, la podemos ver en dos ámbitos. Primero, cuando hablamos de las electrocuciones, tienden a ser cataratas de forma más rápida que las por traumas cerrados.
Sin embargo, un trauma cerrado puede presentar catarata traumática en un periodo un poco más largo. Por eso es importante que el paciente sea controlado de forma reiterada por el especialista o en el caso que sea por un médico general, siempre evaluando la agudeza visual. Eh, las formas de las cataratas pueden ser bastante variables, podemos ver de imágenes estrelladas, subcapsulares posteriores, y en el caso que obviamente hay una rotura de todas las fibras celulares, vamos a ver un paciente afáquico, es decir, vamos a ver una ausencia de cristalino, lo cual es bastante difícil evaluarlo. Sin embargo, una disminución importante de la agudeza visual nos podría orientar al diagnóstico. Los traumatismos cerrados de alta energía, aparte de todo lo anterior mencionado, también puede producir alteraciones del iris. Ya como se mencionó, algunas veces podemos ver pupilas que están en semimidriasis o midriasis, producto de una rotura del esfínter pupilar. Sin embargo, acá podemos ver una desinserción de la base del iris con una iridodiálisis que puede también llegar a la presencia de una ciclodiálisis, es decir, un desprendimiento del cuerpo ciliar que va a llevar a una disminución de la presión intraocular. En el caso de que nosotros observemos estas imágenes, la evolución es urgente ya que debe haber sido un traumatismo de alta energía, ya que hay un compromiso tanto del segmento anterior y también puede haber una alteración de la presión intraocular y esto llevar a un compromiso del segmento posterior, es decir, hacer una maculopatía traumática, es decir, una maculopatía hipotónica. Por lo tanto, estos pacientes tienen que ser evaluados de forma prioritaria en el caso de que ustedes encuentren estas imágenes de desinserción de la base del iris. En el caso de la uveitis traumática es bastante difícil el diagnóstico y nuevamente vamos a entrar en los antecedentes, cómo se produjo el trauma. Se puede producir una inflamación del segmento anterior que va a llevar a una presencia de precipitados queráticos, que es lo que podemos ver en la imagen en la izquierda, y obviamente una evolución tórpida del paciente va a generar sinequias posteriores que va a producir una alteración de la forma de la pupila y en los casos más graves, cuando hay una cinequias posterior en 360 grados, puede haber un aumento importante de la presión intraocular por seclusión pupilar que se llama. Y ya finalizando lo que es el trauma ocular cerrado, las lesiones del polo posterior son bastante importantes, es decir, un desgarro de la retina, como podemos ver en la imagen superior a la izquierda. Ahí tenemos la presencia de un vaso que obviamente si hay una rotura de esto vamos a tener una hemorragia vítrea asociada. Puede llevar posteriormente a un desprendimiento de retina, ya que podemos ver en la imagen superior a la derecha. O también podemos ver agujeros retinales que finalmente van a llevar a desprendimiento de retina. ¿Por qué los desprendimientos de retina traumáticos son de tan difícil manejo? Porque finalmente tenemos tres mecanismos de acción. Primero la rotura, después el desprendimiento de retina y aparte de eso tenemos una inflamación provocada por el trauma ocular. Por lo tanto, la tasa de complicaciones de un desprendimiento de retina traumático son más grandes que las que se producen por un desprendimiento de retina de tipo reumatógeno no traumático. Y por último, hablar de las lesiones que no producen una solución de continuidad a nivel de la retina, que pueden ser conmociones retinales, en la cual podemos ver en la imagen superior derecha que hay una alteración de la coloración de la retina. Se produce una retina más blanquecina, esto se llama conmoción retinal, que puede afectar o no el polo posterior. Sin embargo, cuando hay este tipo de lesiones, también podemos ver hemorragias subretinales y estas hemorragias subretinales pueden estar asociadas también a fracturas de coroides. Habitualmente las fracturas de coroides se presentan alrededor de la papila o a nivel macular y una hemorragia subretinal a nivel macular, como lo mencionamos, es una urgencia y debe ser tratada lo más precoz posible debido a que debemos tratar de evitar el contacto de la sangre con la región macular para tratar de preservar de mejor forma la funcionalidad del paciente, la función visual. Cuando vemos el caso anterior, vemos un paciente que tiene el antecedente de un trauma
de energía con elementos cortopunzantes. Si podemos ver la imagen o si volvemos a la imagen, vamos a ver que hay un ojo que está disminuido de tono o de tamaño, lo cual sugiere la presencia de una herida penetrante o perforante ocular. Como les mencioné anteriormente, lo importante es siempre la sospecha diagnóstica. La radiografía de órbita en diferentes proyecciones nos podría ayudar, sin embargo, el TAC de órbita sin contraste es el elemento de el gold estándar para la evaluación de los cuerpos extraños intraoculares. Si nosotros tenemos la certeza absoluta de que no hay un elemento metálico, podríamos utilizar una resonancia nuclear magnética en busca de un elemento intraocular. Cuando hay golpes de alta energía, como lo mencionamos al principio de la presentación, puede existir un riesgo de rotura o estallido ocular, producto de que la presión, las paredes ceden a la presión y terminan rompiéndose. Finalmente, un trauma ocular abierto es una comunicación de la cavidad con el medio externo. Y habitualmente, como lo mencioné, los objetos cortopunzantes o los objetos punzantes son importantes en este grupo de pacientes. Principalmente los vidrios. Es frecuente encontrar pacientes que por riña o lesiones con vidrios, producto de la rotura de una botella, pueden presentar lesiones de magnitud importante. Eh, y como se los mencioné también en una diapositiva anterior, si nosotros siempre debemos sospechar la presencia de un cuerpo extraño intraocular cuando hay un golpe de metal contra metal. Y en este grupo de pacientes el manejo es fundamental, principalmente para evitar mayores complicaciones. Siempre tiene que haber un protector ocular, nunca un sello ocular menos compresivo, porque obviamente vamos a vaciar el contenido intraocular si generamos presión. El reposo absoluto es importante y evitar maniobras de valsalva, es decir, si el paciente está con náuseas, idealmente usar antieméticos para evitar el aumento de la presión intraocular y obviamente una expulsiva. Siempre derivar a los pacientes en ayunas, si está la posibilidad de exámenes prequirúrgicos, derivarlo con los exámenes prequirúrgicos de manera a disminuir el tiempo desde la lesión al manejo quirúrgico. Los antibióticos sistémicos siempre de amplio espectro y la protección antitetánica. ¿Cuál es el antibiótico de elección en pacientes adultos? Es moxifloxacino, idealmente endovenoso o bioral. Nunca dar antibióticos tópicos si nosotros tenemos la sospecha de una solución de continuidad, es decir, una herida penetrante o perforante ocular. Y lo segundo es evaluar al paciente si son pediátricos para cambiar el esquema terapéutico. Como le dije, si las imágenes están disponibles, idealmente derivarlos con estas imágenes, porque el manejo quirúrgico va a variar si tenemos o no un cuerpo extraño intraocular. Lo otro es que nunca debemos hacer lavados. Si nosotros tenemos la sospecha de una herida penetrante, eso hay que dejarlo así. No eviten retirar los coágulos porque algunas veces puede ser coroide y al tratar de retirar estos coágulos podemos generar una expulsiva del ojo. Como podemos ver en el caso clínico anterior, acá hay también un trauma de alta energía. Nunca debemos olvidar el contexto del paciente ni el examen oftalmológico completo, independiente de lo evidente. Es decir, que acá hay una limitación de la elevación del ojo. Esto lo más seguro que sea por una fractura del piso de la órbita con atrapamiento del recto inferior. ¿Ya? Esto se produce por una fuerza compresiva sobre el reborde orbitario, que puede ser un puño, un pelotazo o el tablero de un automóvil. Debemos recordar que las paredes de la órbita no se fracturan de la misma forma, ya que dependiendo de la debilidad de esta es donde se fracturan. En primer lugar, la pared más débil es el piso de la órbita, en segundo lugar la pared medial, en tercer lugar la superior y por último la temporal, que es el hueso más firme. Debemos recordar siempre que debemos evaluar a este paciente en un contexto general. Ya, es decir, nunca, a pesar de que sea una fractura de órbita, debemos olvidar el examen oftalmológico completo. ¿Y cómo vamos a sospechar una fractura de órbita? Lo primero es
conversando con el paciente, preguntándole sus síntomas y evaluando los signos de este. Siempre evaluar la presencia de diplopia en posición primaria de la mirada o en posiciones extremas. Habitualmente podemos ver que como es un traumatismo de alta energía, una equimosis, un edema palpebral. La diplopia, como se los mencioné, puede ser en posición primaria de la mirada o en visiones extremas, ya que no siempre se va a evidenciar en ppm. Podemos ver también una limitación de la motilidad ocular que va a llevar a la diplopia. Podemos ver un dolor en el reborde inferior, del reborde orbitario. Sin embargo, cuando hay un compromiso de la pared inferior y un compromiso inferior, podemos ver hipoestesia, producto de un compromiso del nervio infraorbitario. El enoftalmo y hipoftalmo, que es que el ojo lo podemos ver más hacia adentro o caído, es un signo patognomónico de fractura de órbita. Sin embargo, algunas veces podemos ver exoftalmo producto de una hemorragia de la parte posterior de la cavidad orbitaria. El diagnóstico, como lo mencionamos, es un examen físico completo, la radiografía de órbita, en el caso que no tengamos TAC de órbita, pero como lo hemos reiterado en todas las presentaciones, en toda la presentación, el TAC de órbita es fundamental, tanto en los cortes axiales como coronales. Y no es necesario el uso de contraste. Acá podemos ver diferentes imágenes de fractura de piso orbitario donde se ve un ocupamiento del seno maxilar y una pérdida de continuidad del borde inferior asociado a una protrusión grasa y en algunos casos protrusión del recto inferior. El tratamiento como médico general va enfocado a desinflamar al paciente, poner frío local las primeras 48 horas. La analgesia es bastante controversial, algunos hablan del uso de corticoides para desinflamar la zona. La derivación es urgente por el riesgo de otros compromisos. La fractura orbitaria puede esperar en su tratamiento, pero si hablamos de la energía por la cual se produjo este trauma ocular, debemos evaluar diferentes estructuras del ojo, no solamente la parte externa. Y la indicación quirúrgica es de especialista, es una diplopia persistente, obviamente en el caso de los niños, en el caso de un trapdoor, y como sale ahí, la reparación no necesariamente tiene que ser inmediata, sino que puede ser hasta 14 días después del trauma sin afectar el pronóstico del paciente. Sin embargo, la urgencia de la derivación es por el compromiso de otras estructuras del globo ocular. Punto aparte, y lo mencionamos en la diapositiva, el trapdoor. Es una fractura en ojo blanco, se presenta en pacientes jóvenes menores de 16 años. Tiene un mínimo edema de partes blandas, pero sin embargo existe una restricción importante de la motilidad. No hay desplazamiento del piso orbitario. Sin embargo, ¿por qué es tan importante? Porque se produce un reflejo oculocardíaco y en el cual el paciente presenta náuseas, vómitos y obviamente puede comprometer la vida del paciente. Cuando hablamos del tratamiento de la fractura de los de órbita, acá lo más importante es cuando hay una fractura de la pared medial, ya que hay una comunicación con la cavidad nasal y en el caso de que haya este tipo de fractura se puede producir un efisema subcutáneo y al sonarse la nariz o al estornudar puede aumentar esto. Por lo tanto, el único tratamiento importante en estos pacientes es que evitar sonarse y deben ser consideradas como una fractura expuesta, por lo tanto el uso de antibióticos sistémicos, por ejemplo, amoxicilina, ácido clavulánico es fundamental en este grupo de pacientes hasta el manejo, hasta la resolución del paciente, que puede ser quirúrgico o no quirúrgico. Una de las patologías más graves que tenemos a nivel oftalmológico son las endoftalmitis. Las endoftalmitis pueden ser de origen externo, como por ejemplo como un trauma ocular o secundario a una cirugía oftalmológica, catarata o vitrectomía en menor caso. Sin embargo, hay vías de diseminación endógenas que pueden producir endoftalmitis. Habitualmente son pacientes con otros compromisos sistémicos, por ejemplo como diabetes o pacientes que están sometidos a diálisis, que se produce una migración del microorganismo a la cavidad ocular y obviamente generando un proceso infeccioso bastante grave en este paciente.
Como lo mencioné en la diapositiva anterior, tenemos diferentes vías de acceso. Tenemos la exógena, que sería la postoperatoria principalmente, que son, como se los mencioné, las cataratas. La cirugía de cataratas es la más frecuente. Sin embargo, otro tipo de cirugías que requieran o que requieran una penetración a la cavidad ocular pueden tener un riesgo de infección. También tenemos las postraumáticas, por una cosa lógica, y también por extensión de tejido anexo. Las endógenas son mucho menos frecuentes, presentándose en menos de un 8% de los pacientes. La presentación clínica también es variable, puede ser aguda antes de las 6 semanas, y crónica después de las 6 semanas, obviamente dependiendo del microorganismo que esté afectando el ojo, es la velocidad de instauración de la patología. Habitualmente son bacterianas en un porcentaje bastante alto. Sin embargo, cuando son de origen traumático y por elemento orgánico, la posibilidad que sea fúngica o de un hongo es bastante alta. La dactiocistitis aguda también es una urgencia y debe manejarse con antibióticos sistémicos, principalmente enfocado en la edad del paciente. Cuando tenemos pacientes pediátricos requieren hospitalización, a diferencia cuando son pacientes adultos que pueden ser manejados de forma ambulatoria. La dactiocistitis aguda es una infección de la vía lagrimal, del saco lagrimal, donde se produce una obstrucción de la eliminación de la lágrima, y con esto una sobreinfección del saco lagrimal, y las características clínicas que ustedes ven ahí: un aumento de volumen, dolor, aumento de la temperatura local, y también se puede presentar fiebre. El manejo de esta patología está asociado con un aseo local. Puede ser con suero fisiológico o agua hervida fría. El calor local o el drenaje, la verdad, es bastante controversial, y debería hacerse solo y solo si no tienen acceso a una evaluación oftalmológica, y el paciente hay un compromiso, existe un riesgo de un compromiso sistémico. Sin embargo, deberíamos tratar de evitarlo. Los analgésicos son importantes, ya que esto produce bastante dolor, y antibióticos orales que curan estafilococo, cloxacilina, flucloxacilina, y también amoxicilina ácido clavulánico o una cefalosporina vía oral. En el caso en casos más graves, como niños, deberían usarse antibiótico sistémico por vía endovenosa. La derivación en el especialista, obviamente en los casos de niños tiene que ser prioritaria de forma urgente. En los casos de adulto podría esperarse un poco más en caso que no exista un compromiso sistémico del paciente. Y ya terminando lo que son las urgencias oftalmológicas, tenemos la celulitis preceptal y la orbitaria. La orbitaria es una urgencia, requiere de hospitalización y antibióticos endovenosos de amplio espectro, ya que existe un riesgo del compromiso tanto funcional como anatómico del globo ocular. La diferencia entre ambas es principalmente que existe una alteración de la motilidad ocular de la celulitis orbitaria, a diferencia de la celulitis preceptal, en la cual el movimiento ocular está mantenido. Sin embargo, en los casos de niños también requiere una hospitalización y manejo de antibióticos sistémicos, y en los casos necesarios o cuando ustedes estimen conveniente el uso de imágenes complementarias, que puede ser un TAC de órbita o una resonancia en este grupo de pacientes. Y por último, para terminar, siempre debemos recordar que como diagnóstico diferencial de ojo rojo, la crisis de cierre angular o glaucoma agudo. En el contexto del glaucoma agudo es por un bloqueo de la salida del humor acuoso, como podemos ver en esta imagen. Esto produce un aumento de la presión intraocular sostenida, lo que va a llevar a una disminución de la agudeza visual. Vamos a ver un edema corneal, es decir, la córnea se pone más opaca. Podemos ver una semimidriasis o midriasis fija. Vamos a ver cefalea, habitualmente es hemicránea, como una especie de migraña, asociada a síntomas como náuseas y vómitos. Estos grupos de pacientes, la sospecha tiene que ser
inicial y debe ser uno de los primeros diagnósticos diferenciales de ojo rojo, ya que un aumento de la presión sostenida sobre los 50 milímetros de mercurio por más de 24 horas obviamente va a afectar de forma irreversible la función visual del paciente. Acá podemos ver lo mencionado, acá hay un cierre angular primario, tenemos un ojo rojo profundo, tenemos una disminución de la agudeza visual, ya en el caso de la fotografía inferior, en el caso de pacientes adultos podemos ver una opacidad también del cristalino, una catarata que puede llevar también al cierre angular. Lo más importante en este grupo de pacientes es la palpación. Cuando nosotros palpamos un ojo y palpamos el otro, vamos a ver que hay un aumento de la tensión y obviamente eso nos va a ayudar mucho más al diagnóstico. Por último, siempre tenemos que evaluar al paciente y darle el tratamiento en relación al contexto. El manejo inicial debe ser orientado a disminuir la presión intraocular, sin embargo, la derivación de estos pacientes es urgente. En el caso de que los pacientes puedan utilizar manitol, puede ser utilizado manitol a 1 gramo por kilogramo de peso a pasar en 30 minutos. Siempre estos pacientes tienen que estar monitorizados por los riesgos del uso del manitol. También se puede usar el timolol, 1 gota cada 30 minutos. Y la cetazolamida, pero evitar el uso de manitol y acetazolamida a la misma vez. En el caso de acetazolamida, la acetazolamida viene en una presentación de 250 miligramos, por lo tanto se podrían dar 2 comprimidos por una vez. Y el uso de pilocarpina es bastante controversial, por lo tanto yo me quedaría con los 3 primeros solamente. Y obviamente derivar para el manejo quirúrgico o el manejo por láser, es decir, una iridotomía del paciente.